el apóstol Pablo comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice por esta causa, se refiere a lo que ya lleva un tiempo enseñándoles en los capítulos anteriores a la iglesia de los Efesios, eh, como nos enseñaba claramente la palabra del Señor en la escuela, en la clase anterior, eh, que ellos ahora, a pesar de no ser del pueblo de Israel, ellos son, a través de Jesucristo, son pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, como hablaba la clase anterior, les enseña que ellos son coherederos de, de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso le dice, por esta causa, porque les está enseñando. Primero, cuando el apóstol Pablo empieza a escribirle a los Efesios, una de las cosas más importantes que va tomando el apóstol Pablo es el querer enseñarles que ellos puedan entender eh, lo esencial y lo fundamental del Evangelio, las doctrinas, como se le llama, fundamentales del Evangelio. Por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 1 cuando dice: yo oro para que ustedes puedan entender. Y ahora ya la oración del apóstol Pablo es para que esto que él les está enseñando ya se vuelva una realidad en sus corazones, o sea, para que empiecen a vivir esta enseñanza, empiecen a comprenderla a través de las vivencias. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice: oro, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra. Y aquí viene en el versículo 16, empieza el motivo de la oración del apóstol Pablo. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Qué importante poder entender lo grande de esta frase, lo grande de esta oración, del sentir del apóstol Pablo en favor de los hermanos de la iglesia de Efeso, es porque dice: oro para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. No, eh, no dice para que Dios les dé conforme, eh, no sé, por ponerle un ejemplo, si una persona que tenga mucho dinero, yo le pido algo y tal vez él me va a dar lo que él quiera. Puede ser mucho, puede ser poco. Pero cuando dice conforme, o sea, va una proporción, hay una proporción, conforme a las riquezas de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, está hablando de niveles muy por encima incluso de lo que tal vez podemos imaginar. Dice que el ser fortalecidos, y esta oración, cuando dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el apóstol Pablo se centra porque él empieza a poner punto por punto cuáles son esos deseos que él tiene, cuáles son los motivos de su oración, cuando él dice que, que les dé. No le está hablando de cosas vanas. Aquí el apóstol Pablo le especifica y dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es uno de los motivos por el cual ora el apóstol Pablo por esta iglesia, y nos vamos a ir dando cuenta que cada punto que toca el apóstol Pablo se va formando o se va cimentando sobre el anterior. El ser fortalecidos con poder en el nombre
en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? El apóstol Pablo dice, es necesario que nuestro hombre interior sea fortalecido por el Espíritu de Dios. Pero eso tiene un motivo. ¿Por qué? Porque dice, para que habite Cristo por la fe. Cuando habla de que habite, lo que quiere decir la palabra del Señor es que Cristo encuentre en nuestros corazones una habitación, pero una habitación en la que Él pueda vivir bien, o sea, un lugar, como dice la palabra, un lugar de habitación, un lugar en el cual Él pueda vivir, no todo apretado, no todo cómodo, no mal. Y para eso, para que ese espacio, ese corazón esté en esas condiciones para que Cristo habite como su casa, habite gratamente, tal vez se podría decir, eh, el hombre interior debe ser fortalecido a través del Espíritu Santo, porque el corazón, nuestros corazones deben eh, ir siendo limpiados a través de la palabra del Señor, a través de lo como dice un versículo en la palabra del Señor, ir renovando nuestra manera de vivir conforme a lo que vamos entendiendo de lo que Él nos enseña. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender. El Señor nos ayude. ¿Cómo es necesario una cosa para que sobre esta tenga una segunda, para que Cristo pueda habitar en nosotros? Y cuando Cristo habita en nosotros, es ahí donde podemos tener eh, la capacidad de comprender muchos misterios que hay en la palabra del Señor. Y de hecho, cuando la palabra del Señor en la clase anterior nos hablaba de misterios revelados eh, eh, por Dios y a través del apóstol Pablo para su iglesia, para que seáis plenamente capaces de comprender. Primero, es algo que va en la mente, es algo que va en el corazón, poder entender las grandezas y la gloria de Dios. Y para eso es necesario que Cristo habite en nuestros corazones. Seáis plenamente capaces de comprender. Cuando dice capaz, está hablando de una habilidad, que seáis plenamente capaces, que tengan la habilidad de comprender. O sea, está hablando de que no es fácil poder comprender. Aquí nos habla más específicamente, vamos a ver en unos versículos más específicamente del amor de Dios, porque el amor de Dios es algo tan grande que lo habla también en estos versículos el apóstol Pablo, que está lejos de todo el conocimiento humano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto es un proceso que va creciendo, que va avanzando en todos los cristianos. Eh, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo.
Primero, en el versículo 18 nos habla de una capacidad de conocer que va a la parte, eh, como le decía, poder entender en la parte, como en alguna materia se podría decir, en la parte teórica. Pero aquí en el versículo 19 dice, y conocer. Cuando habla de conocer, habla de una parte práctica. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. El amor de Cristo que excede todo conocimiento, dice, para que seáis capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Una parte teórica, una parte que está en nuestra mente, una parte que cuesta tanto tal vez comprender, y después va a la parte práctica, que ser capaces de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y a la vez aclara que nunca se va a poder comprender el amor de Dios, el amor de Cristo en su plenitud, en nuestras capacidades, en nuestra mente, en nuestro corazón, por muy inteligente y por muy sabio que haya un hombre, nunca se va a comprender en su plenitud el amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque excede todo conocimiento. Y mire, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eh, como le decía, es un camino, es una oración eh, por la cual va avanzando de punto en punto. Me permite un segundito. Ya. Eh, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo quiere, escribí aquí algunos apuntes, dice, Pablo quiere que tengamos, como le decía, va un punto sobre el otro. Lo primero que es necesario, el poder de Dios eh, que obra, que obra dentro de nuestras vidas para hacer en nosotros una morada cada vez más confortable para Cristo. Y así poder y así comprender y que podamos experimentar la plenitud del amor. Y todo esto para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para seguir avanzando en nuestro proceso de crecimiento y madurez espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, como resumen, para aclarar un poquito las ideas, en el versículo 16, el apóstol Pablo empieza esta oración pidiendo que Dios pueda fortalecer nuestro hombre interior, para que Cristo pueda habitar en nuestros corazones, a fin de que, dice, eh, de que Cristo por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura,
y conocer el amor de Cristo. Para poder conocer el amor de Cristo, primero necesitamos ser fortalecidos en nuestros corazones. Necesitamos que Él habite en nuestras vidas para poder empezar a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo. Porque aquí hace la diferencia de comprender y de conocer. Bendito sea el nombre del Señor, porque primero es como cuando uno va a la universidad, cuando va a una clase, primero se le enseña la parte teórica, pero después tiene que ir a la parte práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, lo que la oración, el anhelo del apóstol Pablo para esta iglesia, y se ha quedado plasmado en la palabra de Dios, es así también para nuestras vidas, es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es un camino que va ascendiente, que va ascendiendo un fundamento sobre el otro. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, aquí también el apóstol Pablo en su oración deja claro de que Dios es poderoso para hacer lo que Él está pidiendo y aún más de lo que Él está pidiendo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. De repente, no nos imaginamos cuán grande es la revelación que Dios que Él se nos puede presentar a nuestra vida. Cuán grande puede ser el cambio que Él se puede presentar a nuestra vida. De repente nosotros pensamos y ponemos a una persona tal vez como, Señor, a mí me gustaría ser como tal o cual. Y no sabemos y que incluso tal vez puede llevar a alguien más arriba de lo que uno mismo está pidiendo, porque Él es poderoso. Dice, Él es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo termina esta oración? Diciendo que Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ayude en esta mañana, el Señor nos fortalezca, el Señor en su palabra abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y, y podamos entender de alguna forma este proceso, que es necesario en nuestras vidas de ir siendo fortalecido, que nuestro corazón se vaya limpiando, que nuestro corazón vaya siendo cada vez más deseoso de Él para que Él pueda habitar en nuestras vidas confortablemente eh, y así ir comprendiendo cuál es tan grande el amor de Dios para nuestras vidas y así también ir conociendo y como decía su palabra, para poder eh, tener la plenitud, como dice, y poder ser llenos de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Sabemos también que eso es algo que no es posible humanamente, no es posible que la plenitud de Dios esté dentro nuestro, pero eh, Él trabaja con sus hijos, Él trabaja con su pueblo y Él va haciendo nuevas criaturas, Él va cambiando corazones, va cambiando mentes y va renovando todas las cosas. Para el Señor
Esta es la escuela dominical para esta mañana, y para el Señor que vive, para Él es toda honra y toda gloria.